Freddy. Bueno, no pudimos hacer el programa final porque falleció un buen amigo, Freddy. Falleció el doctor Félix Paladín, es un hombre al que le tenemos un enorme aprecio, tanto Patricio Narváez como mi persona, así que no pudimos hacer ese programa final y explicar a la audiencia las razones, quizás, ¿no? Que son básicamente laborales, ya usted lo ha dicho. Yo desde hace algún tiempo colaboro acá en la provincia del Oro. Y pues en los últimos tiempos, en las últimas semanas, nos han exigido una presencia de más tiempo, ¿no? Eso obligaba a que no podíamos estar en dos partes, lógicamente, no podíamos formar parte de un proyecto radial y porque nuestra presencia acá implica por lo menos la mitad de la semana, ¿no? Así que más bien el agradecido somos nosotros, tanto de mi parte como de Patricio Narváez, el haber formado parte de un programa tan bonito, de un programa radial exitoso como es lo de Radio Bacana, pues y como siempre la amistad se conserva con usted, Freddy, y siempre dispuestos a hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es el tema de opinión política. Tenemos un proyecto político en Loja con Patricio Valdivieso. Así que más bien también creo que vamos a concentrar, ¿no? A establecer prioridades y esas prioridades son concentrarnos precisamente en el proyecto político de la Loja Humana y en ganar las elecciones, ¿no? Porque creemos que tenemos una muy buena alternativa y muy buenas posibilidades con Patricio Valdivieso. Claro, solo un asunto. No es que omití el nombre de Patricio Narváez de Uh -huh. manera deliberada. Lo que pasa es que hay que hacer la aclaración, me va a obligar a hacer la aclaración, ¿no? Patricio Narváez, a quien le tengo un enorme cariño, es un gran amigo, es un gran amigo, un gran compañero. Yo le tengo mucho cariño a Patricio, pero omitía un poco deliberadamente, es porque en el tema laboral, la relación en realidad laboral era con Carlito Chalaco. Él lo había invitado personalmente a Patricio Narváez y entonces yo mal haría en meterme ahí. Entonces no crean ustedes que omití porque Patricio, no quiero saber nada de Patricio, no, todo lo contrario, es un gran amigo y ojalá que él también nos pueda acompañar cuando pueda, esporádicamente, para tratar temas culturales también y otros temas que él domina, que él maneja bien. Entonces, solo por eso no hice esa despedida, ese agradecimiento, porque la relación laboral era, claro, con Carlito Chalaco y él lo había invitado a Patricio y es así como funcionó y funcionó extraordinariamente bien. De modo que vale la aclaración de todas maneras. Entonces, decíamos, urge prepararse porque Loja ha venido de tumbo en tumbo, el país también está como quebrado, el país está dolido por todo lo que viene pasando. Entonces yo creo que no debemos desanimarnos, sino todo lo contrario, empezar es más o menos, debe ser esto, Carlitos, para que usted dilate la explicación. Debe ser exactamente como cuando uno en el colegio se sacaba una mala nota. Los mismos padres le decían, ahora sí, le decían, bueno, la verdad es que éramos tan responsables nosotros y lo soy hasta el día de hoy, bendito sea Dios, que nunca necesité que alguien me diga atrás, oye, te sacaron una mala nota, tienes que esforzar. Bueno, pero unos vaguitos que sacaban rojo, que así se llamaba antes, rojo, y se lo ponían con rojo. El asunto es que le decían, ahora tienes que esforzarse, y el estudiante también hacía su esfuerzo. Entonces decía, ahora sí voy a estudiar y voy a ver cómo puedo remontar esa nota. Se sacaba 9, entonces para la próxima examen debía sacarse un 16. Eso es exactamente lo que deberíamos hacer como ciudadanos en materia electoral, Carlitos. Sí, evidentemente, pero el problema es de que no siempre sucede eso, ¿no? No siempre hay un grado de reflexión y por eso es necesario espacios como este, ¿no? Donde hagamos reflexión. Usted hablaba, por ejemplo, ha estado hablando, le escuchaba desde horas de la mañana respecto de este tema que ha conmocionado tanto a nivel nacional como internacional, de la liberación de Glass, ¿no? Para mucha gente parece ser una sorpresa el pacto entre el señor Correa y el señor Lazo. Para mí por lo menos no lo es, ¿no? Yo le decía a usted el día de ayer en una conversación informal, lo que pasa es que quizás en Loja, que es una provincia todavía poco productiva, ¿no? Donde no hay grupos económicos muy fuertes, generalmente no se ve ese tipo de pactos y componendas, ¿no? Pero cuando uno viaja hacia la región costa, cuando uno
conversa con gente de Guayaquil, del Oro, que son ya provincias que evidentemente tienen un potencial económico fuerte. Acá la política se maneja de otra manera. Y evidentemente acá uno entiende que el tema es económico, no es ni siquiera político, ¿no? El show o el teatro son estas disputas, estas peleas que generalmente se dan en el círculo mediático, ¿no? Pero en el círculo económico no hay problema y desde siempre han estado unidos, ¿no? Por eso yo le decía, después de las elecciones del 7 de febrero, en la primera vuelta, que el pacto se firmó allí, porque es clarísimo y hay que recordar un hecho que yo algún día se lo comentaba a usted y que seguramente muchos medios de comunicación respaldaban a Guillermo Lazo para que vaya a segunda vuelta, para que no retorne el correísmo, que era el miedo quizás de muchos, ¿no? Pero yo le decía, es que hubo un pacto. ¿Sabe por qué, Freddy? Porque el correísmo se gastó millones de dólares en una aplicación y en un control electoral que estuvo hasta horas de la noche del 7 de febrero en línea. Ellos se habían gastado muchísimo dinero, le pagaban acá, por ponerle caso, en la provincia del Oro, entre 20 y 30 dólares a cada persona para que haga control electoral. Se gastaron millones, aparte en una plataforma tecnológica que guardaba todas y cada una de las actas. Pero ¿sabe lo que hicieron en la madrugada entre el 7 y el 8 de febrero? Tumbaron esa base de datos, la sacaron de línea, la movieron a otro lugar. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque no les convenía que llegue a segunda vuelta don Yacu Pérez. Entonces, desde aquel momento yo tengo claro que había un pacto, ¿no? Desde la primera vuelta hubo un pacto, ese pacto luego se consumó o básicamente en base a la presión popular no se llegó a dar desde la primera vuelta, ¿no? Y eso motivó quizás una distensión entre el Partido Social Cristiano y creo, pero básicamente es lo que sucede siempre. Y eso podríamos pasarlo también a nivel local respecto de lo que usted venía comentando, ¿no es cierto?, de algunos actos que ya empiezan a darse de corrupción en la administración local. Hay que recordar de dónde vienen en primer lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué lugares fueron electos? Porque yo creo que hay que hacer actos de memoria. ¿De dónde proviene la alcaldesa Patricia Picoita e inclusive su asesor? Provienen de una candidatura motivada por el licenciado Franco Quesada, ¿no? La licenciada Patricia Picoita viene electa en la lista del licenciado Franco Quesada, ¿no? Al parecer en los últimos meses ha tomado distancia y de acuerdo a un pronunciamiento del propio prefecto, desde hace un año vienen trabajando con él, tanto el doctor Darwin Avendaño como la licenciada Patricia Picoita, ¿no? De modo que ahí uno puede observar cuáles son las formas de comportamiento, desde lo más pequeño hasta lo más grande. De modo que precisamente por eso es necesaria la reflexión, ¿no es cierto? Yo creo que ojalá el escenario de estas nuevas elecciones sean escenarios de ruptura, porque no podemos seguir creyendo en quien más dinero tiene, en quien está cercano al poder, en quien le ofrece un cargo público, o definitivamente en el que juega bonito un deporte, ¿no? Porque finalmente porque juega bonito un deporte o porque nos invita a orar antes de empezar a hablar de política, básicamente nos parece simpático. Yo creo que hay que hacer mucha reflexión, Freddy, si nos viene una elección muy importante para Loja. Y yo creo que Loja tiene dos serios peligros ahora mismo. El primero, representado por la corrupción y el continuismo, ¿no?, cuyo abanderado es el prefecto Dávila, que ahora quiere ir a la alcaldía, y hay que decirlo claramente. Y el segundo es el tema de la incapacidad y el populismo. Tenemos esas serias amenazas y ojalá Loja sepa dar un voto de ruptura, ¿no? Y entendamos que muchas de las cosas que nos suceden con los unos y con los otros son básicamente por nuestro voto, ¿no? Por olvidarnos el momento de las elecciones de estas cosas que importan, ¿no? Y ojalá, le decía, y por eso es que nosotros estamos concentrados de lleno en que en esta elección presentar un plan, una propuesta, pero además el tener una estrategia que nos permita ir creando conciencia en las parroquias, en los barrios y obviamente en todos los ciudadanos que a veces también han perdido la esperanza, ¿no? Porque el sentimiento que ahora tenemos con este famoso pacto que ha llevado a Glass a la libertad es un sentimiento de desesperanza y nosotros estamos llamando más bien a lo contrario, ¿no? A que la gente tenga esperanzas, a que sepa
que hay otras opciones, a que sepa que hay movimientos locales también desde donde se puede hacer un cambio y desde donde se puede hacer también una ruptura a esta desgracia que vivimos tanto en lo local como en lo nacional. Ahí hay dos temas que puedo destacar. Uno es cuando usted dice que a conciencia la gente. Carlitos, hay que tener cuidado con eso porque a la hora de la verdad suena muy romántico pedirle a una persona pobre, muy pobre, extremadamente pobre, que tenga conciencia. Siempre me acuerdo de las palabras del profeta, ¿no? Le decían a Velasco, el profeta. Él decía, en ese tiempo se enfrentaba a los socialcristianos y le decía, yo les pido, yo les pido que cuanto antes adquieran entrañas humanas. El asunto en la política de la conciencia suena romántico. Como decía un amigo, es como pedirle a una novia un beso y te ofrezca un pan. O sea, el tema de la conciencia es un poco grave, porque el pobre, bien pobre, que lo han empobrecido deliberadamente, sistemáticamente, no tiene tiempo ni posibilidades de reflexionar, de pensar, de meditar, actúa rapidísimo, de manera visceral, y dice, no, aquí está, mire, esta es la persona que por lo menos nos trajo una inyección. El otro dice, por lo menos nos trajo un kit de comida. El otro nos trajo una funda de caramelos. Entonces, esa forma eh, de maniqueísmo político, de manipulación, como quiera, ha sido perverso para nosotros, pero ha sido perfecto para ellos, exitoso para ellos, Carlitos. Hasta ahí la primera Bueno, parte. yo creo que yo ahí más bien voy a discrepar con usted. Yo vivo ahora desde hace un par de años en un barrio popular, ¿no? En un barrio popular como Carigán, de muchas carencias, donde hay gente muy pobre, pero donde sí hay un elevado grado de conciencia. Yo lo que creo que nos ha faltado trabajo, ¿no? Y hay que hacer un mea culpa, empezando desde los medios de comunicación, ¿no? Empezando desde quienes hacemos política. Creo que nos ha faltado educar más, porque para sembrar conciencia hay que hacer el trabajo que hay que hacer, y el trabajo es educar políticamente a la gente, mostrarle a la gente la verdad, hablar las cosas con claridad, como las estamos diciendo ahora, ¿no? Hablarle a la gente con claridad, porque quizás eso es lo que nos ha faltado, ¿no es cierto? El momento en que tomamos ciertas posiciones, como usted suele decir, modositas, ¿no? El momento en que no se habla con la frontalidad que se debe hablar. Yo creo que esta es una campaña electoral donde deben desnudarse los verdaderos intereses que están, ¿no? Los grupos económicos que han venido manipulando, la forma en que también se maneja mucha de la agenda mediática acá en Loja. Y la gente sabe entender, yo por eso le digo, discrepo abiertamente de usted, porque he visto a muchos líderes y lideresas en los barrios populares que tienen mucha conciencia. El problema es que muchas de las veces terminan confundiéndose, ¿no? Porque también, hay que decirlo, no se ha hecho el trabajo político de ir a visitarlos, de ir a verlos, de conocer sus problemas, de conversar con ellos, ¿no? De formar parte de su día a día. Y es el trabajo en el que ahora mismo estamos, ¿no? Yo por eso tengo mucha fe en que ahora se van a dar muchas sorpresas, ¿no? De que muchos castillos van a desmoronarse, de que muchos de los que se creen predestinados para estar en el poder efectivamente van a caer. Y básicamente está pasando ahora mismo, ¿no? Porque mientras había un primer escenario, ¿no? Donde usted veía a todas las autoridades de Creo, de la prefectura, ¿no? Del gobierno en sí visitando a la alcaldesa en toda una campaña de que ahora sí las cosas iban a hacer bien, pues usted tiene allí los resultados, ¿no? Y los resultados están a la vista, una desadministración, una improvisación. De modo que yo creo que la primera reflexión que yo haría es que como son aliados ahora mismo, ¿cierto? El prefecto Dávila y la alcaldesa, pues bueno, pues la gente puede observar lo que sería una eventual administración
del prefecto Rafael Dávila, ¿no? La gente puede observar los resultados, porque una cosa es decir lo que van a hacer y otra cosa es lo que han venido haciendo, ¿no? De modo que Ah, tenemos ya dos hay ejemplos, una lo que han persona en la venido línea, haciendo en el Carlitos. gobierno provincial y lo que vienen haciendo ahora mismo en la alcaldía de Loja. Permítame, hay una persona en la línea, ojalá haya tenido paciencia y conciencia. Buenos días, le escuchamos, adelante, 725-400. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Ah, no, pues es profesor, Un cuánto fuerte gusto abrazo a la conocerlo. distancia a Carlitos Chalaco. Un saludo a sus oyentes en la región sur del país y en la web en el planeta. Le habla Enzo Neira Granda. Lo que ha pasado, mi lectura es de que lo que ha pasado aquí en el país es una verdadera hecatombe política. Prácticamente, si revisamos la enciclopedia o la historia del poder político en el Ecuador, no hay comparación con lo que ha sucedido en estos días, con la liberación de Glass, llevado a un acuerdo con el gobierno, prácticamente se ha terminado. Es difícil que el señor Lasso se recupere de este contundente golpe que le va a dar el pueblo. Pero Carlos, quiero decirle que el día de ayer lo escuchábamos en Bacana a un abogado con bajísima autoestima, porque si uno de los movimientos en esta hecatombe que se arrastra es a Pachacutic, un movimiento tóxico, y no quisiera yo profundizar más en este análisis. Usted conoce lo de Rosa Cerda, la corrupción que los envuelve, personas analfabetos funcionales en la asamblea, identificados con el más desastroso crimen ecológico como es la minería ilegal, dueños de esas decenas de retroexcavadoras y millones ahí en maquinaria. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué vertiente? ¿De dónde asirnos? Usted dice de la reflexión. ¿En dónde podemos convertirlo ya de este muro de lamentos, salir y ver a la final del túnel una esperanza de este país? Esa es mi pregunta, eso es lo que medito, eso es lo que reflexiono cuando esa izquierda cavernaria nos ha llevado a esto. Ellos también son arrastrados en esta hecatombe. Eso es lo que pasa en nuestro país. Quisiera su opinión sobre mis sencillas y humildes palabras. Buenos días. Muchísimas gracias por su criterio, licenciado Soneira. Hay un pensamiento bien bonito de don Eduardo Galeano, ¿no?, que siempre me ha gustado. Creo que todos en la juventud soñábamos en cambiar el mundo, ¿no? Pero alguna vez él dijo esta frase que es muy linda, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, van a cambiar el mundo. Por eso es que yo creo más en los movimientos locales, ¿no? Yo no podría responder por Pachacuti. Yo soy el director actualmente de Renovación Democrática, un movimiento local, eminentemente local, y que tiene un proyecto local, que evidentemente estamos en conversaciones con otras organizaciones políticas, tanto a nivel provincial como nacional, para conformar una gran alianza y una gran plataforma que nos permita vencer en estas elecciones, porque nosotros no queremos participar, nosotros queremos ganar en estas elecciones. Pero evidentemente yo creo que en todas las líneas políticas, no solamente en la izquierda, en la derecha, en el centro, se ha abierto un gran desgaste, ¿no? Lo propio le ha pasado a Izquierda Democrática con lo de Javier Herbas, a Creo en la derecha, el Partido Social Cristiano, que todos sabemos que tiene también un pacto soterrado con el Correato, de modo que ahora mismo hay una crisis enorme, principalmente de los partidos nacionales, ¿no? Pero yo no podría hablar por lo que unos dirigentes hagan, ¿no? Una cosa es lo que haga la señora Rosa Cerda, lo que haga Guadalupe Llori, pero yo, por ejemplo, sí rescato ahí a la dirigencia local de Pachacuti. Yo conozco desde hace muchísimos años a buenos amigos, a buenas personas en Pachacuti Loja, y no creo que se le pueda generalizar a todos, ¿no? Y
nuestra apuesta es por eso, Freddy. Desde siempre lo hemos venido diciendo, creemos que desde lo local se puede hacer muchas cosas y por eso es que formamos un movimiento, porque para nosotros hubiera sido muy fácil quizás jurar bandera en un movimiento político nacional, viajar a Quito o viajar a Guayaquil y esperar la bendición de alguno de estos líderes, entre comillas, nacionales, pero por eso nos hicimos el trabajo de formar un movimiento local, porque creemos que las cosas se pueden hacer diferentes de lo local, pero evidentemente hay que moverse en ese mare magnum, en ese pozo fétido, ¿no? Donde hay de todo, pero evidentemente tratando de hacer las mejores alianzas. Nosotros ahora mismo estamos en conversaciones con varios sectores, seguramente habrá sorpresas, ¿no? Y en esa línea no quiero adelantar nada, Freddy, pero seguramente habrá sorpresas porque yo creo que ha llegado un momento en que mucha gente buena se ha dado cuenta de que no puede seguir siendo la escalera para los mismos de siempre, ni que tampoco quiere caer en el juego, ¿no? De las famosas candidaturas de última hora. Yo creo que llegó el momento, como le decía, de elegir capacidad, de ir construyendo puentes. Pero respecto de lo que decía el licenciado Enzo Neira, yo creo que no podemos concentrarnos solamente en lo nacional. Si algún momento queremos construir patria, hay que hacerlo desde acá, desde Loja, porque definitivamente todo esto no va a cambiar de la noche a la mañana, y por eso es que son tan importantes las elecciones seccionales. Yo espero que se elija gente proba, ojalá gente nueva en muchas de las alcaldías, de las concejalías, de las juntas parroquiales. Mire, también hablando de un tema de las concejalías, ¿no? Ayer hablaba con un buen amigo y me decía, ¿cuál crees de los concejales ha hecho un trabajo destacado? Es una pregunta que la ciudadanía debería hacerse. Y por eso son importantes estas elecciones y por eso es importante la reflexión del poder local. Porque tampoco podemos caer, yo voy a tomar las palabras del licenciado Enzo Neira, ¿no? En un muro de lamentos donde todo está mal y aquí no se puede hacer nada, ¿no? Yo creo que hay que tener esperanza y es más, lo invito desde ya al licenciado Enzo Neira y a toda la gente que hace opinión pública, la gente sana, la gente buena, a sumarse al proyecto de renovación democrática que lidera Patricio Valdivieso, este proyecto de la Loja Humana, porque creemos que somos una de las alternativas válidas para empezar a cambiar la política desde lo local. Muy bien, Carlitos. Bueno, entonces estábamos en el tema de la conciencia, y yo quiero retomar eso, ¿no? Porque eso lo vamos a necesitar muchísimo. ¿Será suficiente con la conciencia? O sea, ¿qué más hace falta? Porque miren lo que hemos votado. Entonces quiere decir que hasta ahora hemos sido hombres y mujeres sin conciencia, y por eso tenemos el resultado. La gente no reflexiona en que todos los resultados, por ejemplo, de estos desgobiernos que tenemos, tanto locales como nacional, ha sido gestado con nuestras propias manos, porque hemos ido con la mano firmado ahí y hemos consignado un voto que nos ha llevado a la tragedia, al abismo insondable de la nada. Ese es un tema complicado. ¿De dónde viene? Ahora usted me va a decir, no se olvide que, o sea, estoy de acuerdo cuando usted dice que no es solo por hambre. Ortega y Gasset decía también eso, ¿no? Las masas no se mueven solo por hambre, se conmueven justamente cuando se ha despertado en ellas el espíritu de lucha, la conciencia de rebelarse contra la injusticia. Estamos totalmente de acuerdo, pero eso no lo hemos logrado porque hay gente académica, gente con la barriga bien llena y tampoco tiene conciencia. Entonces, ¿de dónde nace? De la formación. ¿De dónde? ¿Cómo le hacemos entender? Hay gente que festeja el triunfo del latrocinio, de la injusticia. También hay gente que festeja. También la injusticia tiene sus diáconos, ¿no? Y que por eso se creen líderes. Las pandillas también tienen seguidores, tienen prosélitos. Así es el mundo, ellos también se creen líderes. Entonces este es un mundo convulso al que hay que sacarlo y esa es mi aspiración de todos los días. Cada día que nos sentamos frente a este micrófono, esa es la esperanza, esa es
la responsabilidad incluso que tenemos de liberarnos, de no tenerle miedo a la opresión. Yo creo que por ahí va, no sé si estamos, Sí, sí. por último ahí sí No, coincide conmigo. va por ahí, precisamente. Es que el tema es que a la gente hay que mostrarle la realidad. ¿Qué grupos económicos que son los que manejan la contratación pública en muchos municipios, ¿no es cierto? Que son los que están felices y aplauden no una, sino varias candidaturas. ¿Qué grupos económicos se benefician de los seguros? ¿Qué grupos económicos se benefician de la venta de llantas, de lubricantes? ¿Qué grupos económicos se han venido beneficiando de la contratación pública? ¿Cuáles son los grupos económicos a los cuales se les hace las famosas contrataciones de la vialidad? ¿No es cierto? Esos grupos económicos. ¿Cuáles son los medios que siempre están denunciando la corrupción? ¿Cuáles son aquellos medios o gente que hace opinión que calla la verdad? ¿No es cierto? ¿Cuáles son, por ejemplo, aquellos medios que publican las glosas que tiene el poder y cuáles son aquellos que se hacen los ciegos? Ese es el grado de conciencia que hay que ir sembrando. Y yo creo que estamos en un momento bastante interesante para hacerlo. Más allá de la convulsión que siempre existe, yo creo que en la gente común hay esa chispita siempre de conciencia. Es simplemente cuestión de removerla, de hablarle en el lenguaje adecuado y evidentemente de empezar a hacer una campaña de lojanidad, ¿no? Porque tampoco podemos hacer una campaña negativa, hay que impulsar una política del amor, movida por el amor, pero partiendo de esa conciencia de la que yo le decía, porque es lo que quizás nos ha faltado inclusive a muchos políticos, ¿no? Generalmente estamos solamente en actos de fiscalización, en ocasiones estamos hablando de temas que la gente no entiende, en palabras que la gente no entiende, hablando de actos jurídicos, haciendo análisis de altísimo nivel, cuando la gente a veces entiende de cosas más simples, entiende de que le falta agua, de que le falta alcantarillado, entiende de que su barrio no está en las condiciones que debería, entiende que le quitaron y le vendieron el área verde, entiende de problemas muchos más sencillos y por eso es necesario movilizarse, gastar suela y hacer lo que la política real debería hacer, que es educar, no solamente a su círculo cercano, sino educar a Carlitos, la gente. En ese trabajo pero estamos. perdóneme antes que se nos vaya la primera interrupción que le hago de manera abrupta, súbita. Cuando usted dice la gente que sabe que no tiene agua, que no tienen servicios, pero es que hay un problema bien berraco, pero bien berraco. Es la gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no... yo servía de palanca el otro día, le decía a un amigo, y llamaba a la empresa, uno también ejerce tráfico de influencias, pero lo dejan callado. Entonces, no le pueden poner luz a un amigo que se fue a vivir a un barrio pobre. Entonces le preguntaba yo a alguna autoridad de la empresa eléctrica y me explicó, no se puede. Técnicamente no se puede y me explicó, pero ¿por qué, hermano? A ver, explícame bien. Y ahí me decía, porque estas no son urbanizaciones, no son urbanizaciones, pero oye, las conocemos de 1000 años, para que veas. No hay una planificación, el municipio no nos ha entregado. ¿Cómo le ponemos el único transmisor que, ¿cómo es? Que hay ahí, este generador que hay ahí, está repleto? Entonces, ¿cómo ponemos nosotros? Necesitamos permisos, necesitamos una burocracia infernal. Entonces, no se puede. Es difícil, es complicado. Entonces, ahí viene el razonamiento. Esta misma gente fue la que votaron por personas que estuvieron como 30 años en el municipio. Ese es el problema, ¿eh? Esa es la parte que yo algún rato quiero que me resuelvan alguien. Yo he enviado como un deber ahí. A ver, resuélvame. Los ricos no tienen problema. A los ricos no se les va el agua nunca. Los barrios de los ricos no tienen ningún problema de agua, siempre tienen agua y ellos no tienen casa comunal. Ellos no tienen casa comunal ni tienen líderes barriales. No tienen líderes barriales y tienen todos los servicios resueltos, los servicios urbanos resueltos. El pobre tiene casa comunal y tiene dirigente barrial y le falta todo y sigue reincidiendo en el error. Sí, sí, puede ser quizás por una política perversa que se ha manejado. Y mire, yo ahí quizás creo que hay un error también en la forma en que hemos venido, y me incluyo, ¿no? Haciendo política, ¿no? Generalmente se ha manejado a los líderes barriales, no digo por todos, pero sí hay muchos, ¿no?
que se han manejado de manera política. Entonces, por hablar de los últimos dos alcaldes, que son básicamente los que han estado en el escenario local, ponían presidentes o bailonistas o presidentes chatistas, ¿no? Y usted obviamente tenía que ir a jurar bandera con ese presidente si quería cualquier oficio, cualquier petición, porque únicamente le aceptaban la petición si venía firmada por el presidente de barrio. Esa cuestión nos ha hecho muchísimo daño y por eso yo creo que ahora hay que conformar nuevas estructuras. Usted para llegar a un barrio no necesariamente debe ir al presidente. Es más, hemos comprobado en muchos barrios, ¿no? En donde el presidente no necesariamente es el líder, ¿no? Puede que haya una lideresa, la señora de la tienda. Puesto a dedo, era puesto a dedo. Era puesto a dedo y luego lo invitaban a comer cuando venían los ministros. Y decían, aquí está el presidente de 89 barrios de Loja que nos representa, que también era invitado al almuerzo. Y no representaba, pero ni a la familia, pero no importa, lo presentaban así. Muchos políticos, y me incluyo. Bueno, el ingeniero Bailón hacía eso, hay que antes de una campaña, eso. Ir a visitar al presidente de barrio, o buscar las bases de datos de los presidentes de barrio y conversar a ver si se puede tener su apoyo. Cuando en realidad hay que conversar bajo otras estructuras, bajo otras lógicas, ¿no? Hay muchos barrios, y ahora que lo conozco de cerca, se puede ver, y vuelvo a repetir, no digo por todos los presidentes, pero sí hay muchísimos casos en donde hay otros liderazgos en el barrio, donde hay gente que tiene más credibilidad, donde hay gente que tiene más poder de convocatoria. Y por eso es que yo creo que hay que hacer esa ruptura de la que le hablaba al inicio, o sea, oficial, si uno quiere resultados diferentes, el líder oficial. Carlitos, hay un líder oficial y hay un líder nato, ahí que es de la barriada, que trabaja en armonía con el pueblo, pero hay otro que es el burócrata, es como un líder puesto a dedo, ese es el que hay que apartarlo, el que es líder por naturaleza, que lo sigue la gente, como es en la naturaleza. Y el otro que es puesto porque es un comodín, porque es el más salamero, el más adulador, entonces a la autoridad de turno. A esos hay que tenerles temor. Carlitos, se queda corto siempre el tiempo, nos juega una mala pasada, entonces hay que seguir hablando de esto. Yo como dije al inicio, lo hemos invitado y creo que usted aceptó, que vamos a comentar aquí de manera más frecuente, más recurrente, personalmente acá. Vamos a hacer ese tipo de... creo que está aceptado eso, ¿no? Al tiempo de agradecerle, Freddy, sí, la próxima vez ojalá podamos estar en vivo, siempre es mejor conversar en vivo, así que me comprometo para una próxima ocasión, las veces que usted disponga, Freddy, porque yo creo ya vamos a armarlo, eso tiene que ser ordenadamente o casi también programado, ¿no? Para que la gente pueda tener. Dice, bueno, hoy es miércoles, hoy es jueves, hoy es martes, va a hablar Carlitos Chalaco, lo voy a escuchar a este hombre. Lo vamos a invitar. Y si hay otra persona que se crea con su mismo nivel de formación, también que me pida, porque van a decir, ¿y por qué solo lo invitas a él? No, pues también ponemos a disposición a la gente que quiera pronunciarse, que quiera hacer oratoria aquí, pues que lo hagan. No, así quedamos. Un fuerte abrazo, Carlitos. Muchísimas gracias, Freddy. Un saludo a usted, un abrazo enorme al pueblo de Loja. Y bueno, pues nada más dar el mensaje de eso, ¿no? Que más allá de todo esa sombra de oscuridad que hay a nivel nacional, yo creo que nos corresponde hacer cosas pequeñas acá en nuestra pequeña ciudad de Loja, porque definitivamente, tanto en la ciudad para la provincia, merece nuevos liderazgos. Un fuerte abrazo, Freddy. Un abrazo también a todo el pueblo de Loja.